¿Qué tal? Es un verdadero gusto dar la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hola, un placer acompañarles hoy para desmenuzar este tema. Y vaya que tenemos una misión sumamente intrigante sobre la mesa. De verdad parece sacada de un thriller geopolítico. Totalmente. Un escenario extremo. Exacto, pero en realidad constituye el pilar más delicado de nuestra estructura legal en México. Hoy vamos a explorar ese finísimo equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos, cuando las cosas, pues, francamente se salen de control. Y para eso nos vamos a sumergir estrictamente en los textos constitucionales y en notas legales muy precisas. Así es. Vamos a ver cómo funciona el Estado frente a situaciones extraordinarias, aclarando por supuesto que nuestro propósito aquí es mantener una postura totalmente imparcial. No se trata de endosar ninguna perspectiva política, sino de analizar objetivamente lo que dicta la norma fundamental. Claro, porque el marco jurídico está diseñado precisamente para que el Estado no tenga que improvisar cuando la supervivencia misma del país está en juego. Hablar del estado de excepción es analizar el diseño de la arquitectura constitucional en su punto de mayor tensión. Bueno, para arrancar con esto, quiero plantear un escenario hipotético basado en las fuentes. Imaginemos un peligro inminente. Digamos una invasión extranjera, una rebelión a gran escala o una perturbación verdaderamente catastrófica de la paz pública. Ajá, un evento masivo. Sí, la intuición de quienes nos escuchan podría sugerir que todo esto se convierte en un escenario apocalíptico, una especie de ley de la selva. Sin embargo, los documentos muestran que existe un botón de emergencia legal. ¿Qué implica realmente activar este mecanismo? Pues implica transitar de la normalidad democrática a lo que la Constitución, en su artículo 29, denomina la suspensión de derechos y garantías. Y ojo, lejos de ser la abolición de las reglas, es la aplicación de un conjunto de reglas creadas específicamente para el caos. O sea, reglas para cuando no hay reglas. Exactamente. El artículo faculta al Poder Ejecutivo, bajo condiciones extraordinariamente rígidas, a tomar medidas extremas ante tres causales muy específicas que mencionabas: invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro evento que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Fíjate que esa redacción, lo de perturbación grave de la paz pública, me hace un poco de ruido. Genera dudas sobre la subjetividad. Sí, es un punto de debate constante. Porque alguien podría argumentar que una manifestación masiva que bloquee vías principales es una perturbación. ¿Qué evita que un gobierno utilice este artículo ante un simple pico de criminalidad o una crisis política ordinaria? Ahí radica la importancia de la palabra grave y del contexto de peligro para la sociedad. La jurisprudencia establece un estándar altísimo. No estamos hablando de un problema de seguridad pública cotidiana ni de manifestaciones. Claro. Estamos hablando de amenazas existenciales para la nación. Eventos que de plano imposibilitan el funcionamiento regular de las instituciones del Estado. Si conectamos esto con el panorama general, si la ley no tuviera esta válvula de escape, el Estado simplemente colapsaría. O peor, recurriría a la fuerza al margen de la ley. Para intentar aterrizar esto fuera del ámbito legal, me imagino el protocolo de emergencia en un avión. A ver, Sí, las máscaras de oxígeno solo caen cuando hay una despresurización real y severa en la cabina. No caen solo porque el avión pase por un poco de turbulencia. Es un mecanismo completamente extraordinario. me parece una analogía perfecta. El objetivo es frenar una caída libre. Pero, a diferencia del avión donde todo es automático, aquí el artículo 29 requiere un proceso humano y político sumamente complejo. Bueno, vamos a analizar esto paso a paso. Porque la idea de que una sola persona suspenda derechos suena a la receta perfecta para el autoritarismo. Las fuentes detallan una especie de regla de tres institucional. ¿Cómo arranca este protocolo de frenos y contrapesos? Es un trabajo en equipo obligatorio. El primer paso es la iniciativa. Solo el presidente de la República, con el acuerdo de los titulares de las Secretarías de Estado y la Fiscalía General, puede solicitarlo. O sea, es el único que tiene la llave para solicitarlo. Así es el único que puede introducir la llave en la cerradura, digamos. Pero introducir la llave no enciende el motor. Claro, el Poder Legislativo tiene que dar luz verde. Y aquí hay un detalle técnico muy interesante sobre el Congreso de la Unión y la Comisión Permanente. Exacto, el diseño constitucional no permite vacíos de poder. El Congreso tiene periodos de receso.
Si la emergencia, una invasión por ejemplo, ocurre a mitad de enero cuando los legisladores no están en sesión ordinaria, el país no puede esperar semanas. Sería absurdo esperar. Totalmente. Ahí entra la Comisión Permanente. Es un órgano reducido de 37 legisladores que se queda de guardia. Ellos tienen la facultad de aprobar la solicitud de forma inmediata o convocar al Congreso en pleno. Sin esta aprobación legislativa, el decreto presidencial simplemente se desecha. Y luego hay un tercer paso que, leyendo los textos, parece ser el candado definitivo: la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí las fuentes usan dos términos legales clave: de oficio e inmediatamente. Esos dos términos son posiblemente la salvaguarda más importante. En la normalidad jurídica, los tribunales son reactivos. Un juez no inicia un juicio a menos que alguien demande. Pero frente al artículo 29, la justicia se vuelve proactiva. No esperan a que nadie levante la mano. Exacto. De oficio significa que la Corte no espera que un ciudadano se queje. El máximo tribunal revisa la constitucionalidad y validez en el acto. Esto me recuerda a las películas de submarinos o misiles, donde varias personas tienen que girar sus llaves exactamente al mismo tiempo en paneles distintos. Es una imagen muy gráfica. Sí, es un candado contra el autoritarismo. El presidente propone, el Congreso aprueba y la Corte revisa. Y hablando de esa revisión, la exigencia de inmediatez es vital. Justo pensaba en la logística de la palabra inmediatamente. Si hay un ciberataque masivo o un terremoto brutal en la capital, reunir a los ministros de la Corte parece una tarea titánica. Es un reto monumental en la práctica. Pero esta exigencia obliga al Poder Judicial a tener protocolos de emergencia para sesionar, incluso de manera virtual. El objetivo es que la revisión corra a la misma velocidad que la crisis. Entiendo. Supongamos entonces que esta maquinaria funciona a la perfección. Se aprueba todo. ¿Significa esto que el Estado adquiere una tarjeta de inmunidad para hacer lo que quiera? De ninguna manera. Y esto plantea una pregunta crucial. El decreto de suspensión no es un cheque en blanco. Existen 4 requisitos innegociables, 4 características que el decreto debe respetar. A ver, vamos desglosando esos 4 muros de contención. El primero es la temporalidad. Tiene fecha de caducidad. No puede ser indefinida. Claro. El segundo que se menciona en las notas es la generalidad. Y esto me hace preguntarme algo. ¿No podría el gobierno argumentar que solo necesita suspender derechos para perseguir a los líderes de un cartel específico? No, la generalidad existe justamente para evitar venganzas personales o leyes privativas. Las reglas son parejas, deben aplicar a toda la población o a toda la población en una región geográfica específica bajo amenaza. Si quieres perseguir a un criminal, usas el derecho penal ordinario, no suspendes la Constitución. Entendido. 0 dedicatorias personales. Quedan 2 más: proporcionalidad y la restricción frente a abolición. La proporcionalidad significa que la medicina no puede ser más agresiva que la enfermedad. Las medidas deben justificarse por la gravedad del problema. ¿Y la restricción? Sí, la restricción, no abolición, dicta que solo se suspende lo que estorbe para resolver la crisis. Los derechos no se borran. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente en el día a día? Se me ocurre pensarlo como cuando a un adolescente lo castigan en casa. A ver, explícame esa idea. Sí, lo castigan sin salir el fin de semana. Es temporal y es proporcional a la falta. Pero no le quitan el derecho a comer o a dormir en su propia cama. Restringen una libertad específica, pero no abolen sus derechos fundamentales en la casa. Es usar un bisturí, no un mazo. Esa es una excelente forma de verlo. Y fíjate que esa analogía nos conecta directamente con el cambio de paradigma más profundo del derecho mexicano contemporáneo. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, estoy segura. Sin duda. Hablamos de la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Esta reforma redefinió el escenario y estableció explícitamente la existencia de un núcleo duro de derechos. El núcleo duro. Básicamente es una armadura intocable alrededor de ciertos derechos que ni siquiera el peor de los apocalipsis puede vulnerar. Analizar esta lista revela mucho de nuestra filosofía legal. Lo fascinante aquí es que la reforma de 2011 determinó que la protección de la dignidad humana no es una concesión del Estado en tiempos de paz, sino una condición inherente que debe sostenerse siempre. Este núcleo comienza con el derecho a la vida y a la integridad personal. O sea que incluye la prohibición absoluta de la pena de muerte. Exacto.
y la prohibición de la tortura y la desaparición forzada, sin excepciones. Resulta imperativo detenerse ahí, porque la tentación de un Estado bajo asedio podría ser, digamos, utilizar la tortura para extraer información sobre un ataque inminente. Es el clásico dilema de las películas de acción. Exactamente, pero la Constitución dice un rotundo no. La línea ética es absoluta. Salvar al Estado a costa de perder su humanidad carece de sentido jurídico. ¿Qué otros derechos conforman esta lista inquebrantable? Los derechos de la niñez. La protección a los menores no entra en pausa bajo ninguna circunstancia. También la protección a la familia, el principio de legalidad y la no retroactividad. Hay un contraste muy llamativo en las fuentes respecto a las libertades. Por un lado, se prohíbe suspender la libertad de conciencia y religión, pero libertades como la de tránsito sí podrían suspenderse. Así es. ¿Cuál es el razonamiento para proteger la religión por encima del derecho a circular libremente en un estado de excepción? Tiene que ver con la operatividad de la crisis. Lo que una persona cree, o sea, su libertad de conciencia, no interfiere físicamente con un operativo militar o de rescate. Claro, puedes seguir creyendo en lo que quieras desde tu trinchera. Exacto. En cambio, la libertad de tránsito o de asamblea masiva sí puede entorpecer físicamente el despliegue de ayuda o facilitar la propagación de una epidemia. El Estado restringe acciones masivas, pero jamás el fuero interno del individuo. Hay un aspecto operativo que quiero destacar del núcleo duro. Las garantías judiciales. Pienso en nuestro gran escudo ciudadano, el juicio de amparo. Ese es el engranaje maestro. Si hay un toque de queda por conflicto armado y una persona es detenida arbitrariamente bajo sospecha de incomunicación o tortura, si el país está en estado de excepción, los tribunales siguen operando para tramitar un amparo. La respuesta es un sí categórico. Si la Constitución prohíbe la tortura en la peor crisis, debe garantizar que el mecanismo para denunciar esa tortura siga funcionando. Las garantías judiciales necesarias para proteger este núcleo duro no se pueden suspender. Los juzgados deben mantener guardias. Así es, mantienen la capacidad de recibir amparos de manera inmediata para proteger la vida y la integridad. El Estado opera en modo de emergencia, sí, pero con una armadura de derechos humanos que no se puede quitar. El estado de excepción no es un agujero negro donde desaparece la justicia. A lo largo de este análisis, hemos desmantelado ese mito de que una crisis significa el fin del orden legal. El artículo 29 es una herramienta poderosísima, pero viene con cadenas de titanio. Literalmente. Requiere la iniciativa del presidente, el freno del Congreso y la revisión de la Suprema Corte, y somete todo a reglas de temporalidad, generalidad y proporcionalidad. Y el peso de toda esa estructura descansa sobre la premisa inquebrantable de ese núcleo duro. El verdadero valor de un marco jurídico no se demuestra en tiempos de paz. Claro. Se demuestra en su capacidad para mantener la humanidad y el orden institucional durante el caos absoluto. Garantizar que el Estado no puede ignorar a la niñez ni anular el amparo es el triunfo del derecho sobre la barbarie. Esa capacidad de mantener la humanidad en medio del caos es lo que separa a un Estado democrático de una tiranía. Para concluir este recorrido, quiero dejar una idea para que la audiencia reflexione por su cuenta. Adelante. Considerando esa obligación de la Suprema Corte de revisar el decreto inmediatamente y de oficio, ¿qué sucede en esos primeros minutos u horas de una catástrofe impredecible antes de que los ministros logren reunirse? Es una gran pregunta. La emergencia siempre avanza un paso más rápido que la burocracia, o la ley es verdaderamente a prueba de reloj. Es un dilema sobre el límite del papel frente a la velocidad del desastre que da para pensar bastante. Sin duda, es el reto perpetuo del derecho. Pues agradecemos enormemente a quienes nos acompañaron en este minucioso recorrido por las entrañas de la Constitución. La exploración de este balance entre seguridad y derechos humanos nos recuerda por qué es vital conocer las estructuras que rigen nuestra sociedad. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Compartir este espacio. La invitación queda abierta para nuestra audiencia a seguir cuestionando su entorno y no dar por sentadas las garantías que nos protegen. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto.